Esta es Aprende a Ver TV, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecanal. Los contenidos sobre narcotráfico están cada vez más presentes en la televisión colombiana, convirtiéndose en una fuerte opción de competencia entre los canales privados. Hoy en Aprende a Ver TV analizaremos estas tendencias televisivas y su impacto en la audiencia. Bienvenidos. Sin lugar a dudas, las narconovelas suben el rating de los canales de televisión, pero también han generado polémicas, pues para algunos representan el reflejo de nuestra sociedad, pero para otros estos contenidos solo promueven antivalores en la sociedad. Consultamos a nuestros televidentes para saber qué opinan sobre este tema. Pues me parece que, como dicen las mismas novelas, un pueblo que no conoce su historia, o sea, está condenado completamente a repetirlo. Hasta el momento todas las narconovelas muestran lo que hicieron los narcos prácticamente y pues lo que les pasó a ellos. O sea, es algo que prácticamente sirve a la juventud de ahora, creo yo. Las narconovelas no son buenas porque hay muchos niños, niñas, ponen malos ejemplos para la familia, para los hijos. Dejan una enseñanza, porque como dice el eslogan de una de ellas, que es un dicho muy verdadero, de que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, de pronto, mostrando a la generación de ahora lo que hicieron aquellos narcotraficantes, puesto que esas historias han sido plasmadas en esas novelas, pueden dejar una enseñanza de que nada de eso termina bien. Depende cómo estén enfocadas. Hay unas que les han dado un buen manejo histórico, hay otras que han sido toda una apología al delito. Pues la verdad es que no las veo tan convenientes en esta época de tanta tribulación nacional, porque el momento que estamos viviendo prácticamente se está viendo que la corrupción generada por el narcotráfico ha permeado todas las estaciones del poder, y esto lo que hace es generar más gusto por este tipo de actividades económicas. Para analizar este tema hemos invitado al profesor Jesús Arroyave, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros en Aprende a Ver TV. Todo un placer estar aquí. Profesor, ¿a qué cree usted que obedece esta tendencia de contenido sobre el narcotráfico en la televisión colombiana? Yo creo que hay dos ideas centrales que podríamos atribuirles a este afán de los medios nacionales, pero también de los medios nacionales que exportan, de enfatizar mucho esto de narconovelas. De una parte, los ingredientes de la narconovela incluye violencia, incluye acción, intriga, es decir, una serie de elementos que a lo largo de la historia de la televisión han sido característicos de esas series muy particulares, en donde series de policía, series de detectives, series de esto de crimen. Entonces yo creo que están dados los ingredientes para hacer una historia, ¿verdad?, que resulta de alguna forma cautivante, ¿verdad?, a los ojos del espectador. Pero de otra parte, tiene que ver con la realidad del país. No podemos ignorar que este es un país narcotizado, en donde buena parte de la realidad nuestra está permeada por el narcotráfico. Por lo tanto, en cada contexto, cada uno de sus países ha venido reflejando esas características muy particulares de los procesos sociales que se han dado en cada país. Por lo tanto, Colombia también es parte de ese proceso y muestra una realidad que le es muy propia. ¿Cree usted que se le está haciendo apología al narcotráfico? Yo creo que parte del lenguaje que utiliza algunas de estas series, por ejemplo, cuando vemos al capo en un contrapicado o un picado, dándole a entender que es una persona importante o poderosa. Cuando observamos algunos de los diálogos, la caracterización del personaje, nos damos cuenta que es alguien que de alguna forma aparece empoderado, aparece con una serie de atributos y cualidades que para cualquier persona diría es una especie de héroe, es una especie de ser con mucho poder, con mucha, representación muy positiva en el contexto de la historia. De alguna forma es lo que han denominado algunos investigadores glamorizar, o sea,
mostrar de una manera muy positiva, muy resaltada, algunas características que, si se analiza un contexto más amplio y más profundo, terminan siendo características que pueden ser denominadas más bien negativas o consideradas contraproducentes, por la manera como este poder o digamos, este respeto es adquirido. De forma que yo creo que sí hay algo de eso, es decir, sí los medios, al mostrar en ese lenguaje muy particular de la televisión, tienden a exaltar estas características de estos personajes y termina siendo una forma de lectura que glamoriza, repito, que exalta algunos de estos personajes que sabemos que de trasfondo han llegado a través de unos procesos bajo ninguna manera socialmente aceptados. Y si de pronto no se le está haciendo al narcotráfico como tal, pero sí a los personajes que protagonizan las series. Bueno, de hecho también parte de lo que se muestra del narcotráfico, la opulencia, el estilo de vida, el acceso, ¿verdad?, fácil a este mundo del glamour, es decir, algunas de las escenas, recordemos, era casi que nadando en un mar de dinero, utilizando carros de último modelo, es decir, toda una apología que sin lugar a dudas a la lectura de un lector desprevenido pudiera resultar como un personaje atractivo, un personaje admirable. En Aprende a Ver TV estamos hablando sobre los contenidos del narcotráfico en la televisión colombiana. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Claro que sí. Porque sí, porque ese señor murió matando hasta a su propia madre, creo yo. Puede que sí, puede que no. Porque los otros países van a pensar de Colombia como que feo, ¿no? ¿Verdad? Nos puede afectar o no cualquier actividad humana si nosotros decidimos que sí o no. Creo que hacen parte de la dinámica mediática de hoy, pero si me pusieran a escoger, yo escogería no verlas. En cierto punto sí, porque de todas maneras se está hablando de Colombia, todos sabemos como colombianos, valemos como personas, como cualquier otra de cualquier parte del mundo, pero sabemos que tenemos una fama y una fama muy mala. Colombia, los gringos, Colombia, uy, narcotráfico, guerrilla, secuestro. Claro que sí, porque tenemos muchas cosas hermosas por mostrar, la gastronomía, los paisajes, nuestra cultura, nuestras industrias, nuestros puertos, las playas, todo. ¿Cree usted que las narconovelas afectan la imagen del país? Yo aquí recurriría a una teoría muy reconocida en el contexto de la investigación internacional y hablaría de la teoría de la cultivación o análisis del cultivo. Lo que plantea esta teoría es que la exposición prolongada a los contenidos mediáticos, pero en particular a la televisión, va creando gradualmente, si se quiere, una cierta forma de mirar el mundo desde la perspectiva a través de la cual la televisión presenta esa realidad. Esto es mucho mayor en aquellas personas cuyo objeto central de referencia es la televisión. Es lo que denominan los heavy viewers o las personas que tienen una dieta de televisión muy pesada. ¿Cómo así? Personas que observan 4, 5, 6, hasta 7 horas diarias de televisión. Para ellos, el principal referente sobre el mundo que los rodea es la televisión. Y si muchos de estos contenidos están relacionados a una forma de mostrar una realidad social, como son las narconovelas, va creándose ese imaginario de que precisamente el contexto a través del cual se recrea es así. Es por eso que cuando algunas veces nos visitan extranjeros a nuestro país, observamos que se sorprenden porque ven a una ciudad como cualquier otra, ¿verdad? Ven sencillamente las personas caminando por la calle, no hay ninguna inseguridad, no hay matones en camionetas llenos de armas, y la sensación que tienen es que es muy distinta al referente que traen. Por supuesto, porque buena parte de esas imágenes que han adquirido
sobre cualquier realidad la han tomado de la televisión. Se dice que en el contexto contemporáneo el 70% de la información que maneja un habitante normal promedio viene de los medios de comunicación. Y uno de los medios más importantes con una gran cantidad de impacto es la televisión. Sonría pues, que es la foto del Club de los Muertos. ¿Considera usted que se aumenta la violencia con la transmisión de este tipo de mensajes? Es muy complejo decir que se aumenta. 30 años, 35, 40 años de investigación en televisión ha llegado a la conclusión que no podemos hablar de una causalidad. Es decir, la televisión no causa que la persona se vuelva violenta, que la persona se vuelva agresiva, que la persona... Es decir, es una de las circunstancias, es una de las, si se quiere, condiciones. Pero tiene que ver también con el sujeto, con aspectos psicológicos, con aspectos personales e inclusive con aspectos situacionales. Cuando ha habido situaciones en las cuales por alguna circunstancia un producto audiovisual ha disparado algunas reacciones, algunos comportamientos, no ha sido nunca la influencia directa, ha sido mediada por muchas circunstancias, pero también, repito, ciertas características muy particulares de ese sujeto, inclusive su condición educativa, su condición psicológica, su condición emocional, su condición anímica. Es muy difícil decir que aumenta, que causa, porque de alguna forma estaríamos reconociendo que estamos ante una audiencia pasiva, fácilmente manipulable y sin ningún criterio. Y lo que también ha venido arrojando la investigación es que cada quien, de acuerdo a su propia circunstancia, a su propia historia de vida, retoma lo que ha vivido, retoma lo que sabe y negocia los contenidos que observa en la televisión con su propio saber. Es decir, nunca hay una influencia directa, nunca hay una influencia, si se quiere, unilateral. Sí, hay una referencia sobre todo de carácter cognitivo, sabemos, aprendemos, pero ya llegar al comportamiento de volvernos agresivos requiere toda una cantidad de circunstancias que van más allá del simple visionado de televisión. ¿Cómo percibe usted que están siendo tratados estos contenidos? Bueno, en parte de lo que mencionábamos ahorita, a ratos hay una glamorización, es decir, un exaltamiento de ciertas circunstancias y condiciones que da las personas que están, digamos, sujetas a este mundo del narcotráfico, ¿verdad? Observamos, repito, carros suntuosos, casas suntuosas, es decir, se asocia con mucha frecuencia a una vida como que de muchas comodidades. No obstante, también tenemos que reconocer, a lo largo de la historia, vemos la cantidad de circunstancias adversas, problemas, encarcelamientos, pérdida de familiares muy cercanos. Yo creo que la historia es balanceada. Hay aspectos, hay apartes en donde sí se exalta y de pronto se destaca mucho algunas circunstancias relacionadas, pero también tenemos que reconocer que hace parte de un seriado que, a diferencia de otros estilos de producción audiovisual, que de pronto se queda en el melodrama sentimental, de la chica pobre que se enamora del chico rico y que a lo largo de su vida su único objeto va a ser tratar de ser feliz. Es decir, hay toda una amplia muestra de lo que está ocurriendo en el contexto social y yo creo que hay elementos para ir haciendo valoración de que definitivamente sí se enfrenta a una cantidad de circunstancias y de que no es nada sencillo hacer parte de este proceso. No obstante, algo que sí quiero aclarar es que es indispensable que en el contexto colombiano exista un proceso de lo que se denomina educar para la recepción crítica. Es decir, esos contenidos de corte violento, esos contenidos de corte agresivos, e inclusive que también se ve en muchas de estas narconovelas, el trato relacionado con la equidad de género. Casi siempre el narcotraficante o el capo utiliza a la mujer como un objeto sexual a su conveniencia. Y aquí hay todo un problema relacionado con lo que tiene que ver la percepción de género y la equidad de género. Pero frente a esos contenidos que están ahí, la gran pregunta es, ¿de qué manera nuestra sociedad, nuestro sistema educativo, nuestra familia prepara sobre todo a la audiencia más joven para tratar de recibir, recepcionar desde una perspectiva crítica esos contenidos? Aunque hace poco se emitió la producción esta donde la protagonista
era una mujer, la protagonista, y tratando de repente este tema de la equidad de género. En este caso la protagonista era una mujer, pero de igual forma observábamos que era objeto sexual de muchos hombres, era apetecida no por lo que sabía, por su inteligencia, por su, digamos, saber desenvolverse en un contexto social, sino por sus atributos físicos. En algunas de las series que hemos observado hay escenas completamente humillantes en donde, por ejemplo, hay esta famosa escena en donde un capo manda a tatuar los glúteos, las nalgas de su novia, con su nombre, un poco evocando la manera como los animales son marcados, poniendo de manifiesto que era de su propiedad. Entonces, algunas de estas imágenes, repito, son muy fuertes y a veces demandan de una audiencia una deconstrucción un poco más, yo diría, decantada, algo más minucioso. Y creo que en ese sentido se hace indispensable unos ejercicios de recepción crítica que deben emanar no solamente en el contexto familiar, también en el contexto educativo, porque definitivamente estas nuevas producciones audiovisuales están al centro de lo que consumen muchos de los jóvenes en la actual sociedad. Este es Aprende a Ver TV, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Ya regresamos. Algunas, bueno, yo que siempre he estado metido en esto del periodismo, yo creo que no se muestra toda la verdad, ¿no? Se muestra, creo que ciertas cosas, e incluso hay personajes que fueron tan malos como Pablo Escobar que no han salido ahí no están en los libretos. Algunas veces se basan de pronto en historias que son muy parecidas a lo que se está viviendo. Lo que la gente, lo que ellos quieren que uno conozca, porque hay cosas de fondo que todavía no la muestran. Ya esos son problemas internos ya del país, que eso no se va a saber nunca. Yo sí creo. Y algo más que no lo están pasando todavía. Eso tendrá, mejor dicho, mayores consecuencias, pero eso no lo pasan totalmente. Porque la novela de Pablo Escobar no es exactamente lo que están pasando, ahí falta más de la mitad. Bueno, bastante. Ellos la hacen, pero lo tienen que matizar para la televisión, aunque debe haber episodios más crueles. ¿Cree usted que al mostrar estas historias se está creando o se está generando conciencia sobre los fenómenos que se cuentan? Lo que ocurre es que las historias de los narcos, al final sabemos que terminan muchos de ellos en la cárcel. Siempre hay algo del cierre negativo que de alguna manera pone en manifiesto las consecuencias. Pero yo creo que a veces un chico que observa y de pronto no tiene, digamos, una perspectiva crítica muy amplia, puede fácilmente caer en algunas de esas historias que magnifican y endiosan a estos personajes. Entonces yo por eso insisto en que tenemos que hacer el ejercicio de revisar desde una perspectiva crítica cómo son construidos estos mensajes. Es decir, si el chico conociera que la finalidad última de estos contenidos, de estos seriados, son aumentar el rating, es decir, tener una sintonía muy alta, y para lo cual acuden a elementos como la violencia, a elementos como la agresión, es decir, a toda una serie de características que en nada contribuyen a hacer mejor a un ser social, ¿verdad? Yo creo que en la medida en que él comprenda el fin lucrativo y económico de una producción audiovisual, en la medida que conozca el mismo lenguaje, es decir, cuando intentan utilizar un plano de abajo hacia arriba para dar una mirada como del hombre poderoso, y que este es tan solo un truco de forma, que lo que pretende es causar un efecto para crear una sensación. Pero en la medida en que él sepa deconstruir, comprenda el lenguaje, sepa la historia, sepa la finalidad, ese chico, esa persona está llegando a recepcionar un mensaje con toda una serie de herramientas muy distintas a la que de pronto hoy en día muchas personas no tienen, porque hace falta esos procesos de formación que, entre otras cosas, programas como estos contribuyen enormemente a lograrlo.
¿Cree usted que se están regulando estos contenidos? Me refiero en cuanto a los horarios y los mensajes que se transmiten. Esto ha sido muy complejo porque quiero citar el caso de lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela algunas de estas narconovelas fueron prohibidas porque estaban transmitidas a un cierto horario. En Panamá, por ejemplo, el presidente de Panamá se pronunció de manera directa afirmando que esa clase de contenidos no deberían estar sino en un horario mucho más tarde y no asequible a una audiencia infantil o juvenil. Pero ¿cuál es la realidad? Muchos de estos contenidos están disponibles 24 horas en la internet, ¿verdad? Cualquier persona que, si se dice, no, que lo van a pasar a las 11 de la noche, pero un chico de 12 años que tiene acceso a internet y computadora en su casa, puede ver sencillamente a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, el capítulo que la noche anterior fue transmitida. Entonces yo creo que el problema no es si está siendo regulada, ¿verdad? Puede que esté regulada, pero llega un momento en donde se escapa de esa misma regulación, porque si ya está en internet, casi que es imposible que cualquier ente pueda obstruir, ¿verdad?, todos los contenidos que están libremente disponibles en la gran red. Entonces yo digo, ya que no podemos controlar, no podemos de alguna forma prohibir, no nos concentremos en los productores, no nos concentremos en el mensaje, trabajemos con la audiencia, trabajemos con los receptores, démosle instrumentos y herramientas para que deconstruyan críticamente esos contenidos y de esa forma lo que no podemos controlar, sabemos que por lo menos tenemos una audiencia activa y crítica que no va a tragar por entero esa cantidad de mensajes disponibles a través de cualquiera de las formas contemporáneas de acceso a la información y a la producción audiovisual. Y lo que sucede con estos temas es que no se están limitando a los horarios en los que se emite la producción como tal, sino que también ocupan espacios en los noticieros, en la publicidad y en otros medios de comunicación. Yo creo que si uno observa, por ejemplo, los noticieros de los canales privados, casi que lo que se han convertido es en una apología o una propaganda a sus mismos contenidos. Buena parte de lo que denominan la sección de noticias del entretenimiento es sencillamente ir en un espacio que se supone que es informativo, dando avances y motivando a la gente para que observe, para que se vincule, para que esté atento a los nuevos contenidos de estas series televisivas. Entonces, es muy complejo que, repito, un chico que le van creando interés porque ve la entrevista, porque ve la noticia, y se supone que esta supuesta serie está a un cierto horario un poco tarde para él, va a buscar los mecanismos para verla, para de pronto, si ya definitivamente le llamó el interés, va a tratar de estar a tono con lo que se está contando y querer explorar de qué forma la observa y de qué forma la ve. Esto ha sido todo por hoy, pero les invitamos a ver la continuación de este capítulo el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. También les recordamos los medios a través de los cuales pueden hacernos llegar todas sus inquietudes, sugerencias y reclamos acerca de la programación de Telecaribe. Puede escribirnos a los correos electrónicos defensoriadeltelevidente@telecaribe.com.co, info@telecaribe.com.co, llamarnos a la línea telefónica en Barranquilla 360-3740. Visítenos en YouTube y en Facebook como Defensoría Telecaribe y síganos en Twitter @DefensoríaTC. Hasta una próxima emisión.